la naturaleza tiene estaciones, nosotros tenemos que entender que también tenemos que pasar por estaciones. La naturaleza comprende totalmente las estaciones, porque Dios así lo marcó. O sea, el árbol siempre en invierno se va a proteger y va a dejar que sus hojas caigan. ¿Es así o no es así? Pero en verano va a florecer. Entonces, así mismo nosotros tenemos que entender esas estaciones. ¿En qué proceso de mi vida estoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga para este tiempo? Hay gente que me dice, no, Dios me está hablando de humildad. Entonces, entender que Dios en este proceso quiere que yo aprenda a ser más humilde. No, Dios me está hablando de finanzas. Para Dios, o sea, todo es a Dios todo le interesa. Le interesa tanto tu trabajo, como tu familia, como tu salud. Entonces, estamos viviendo un proceso en cada una de esas áreas. Si nosotros aprendemos a identificar esos procesos, y es aquí donde quiero hacer un énfasis, presten mucha atención, nosotros no vamos a pasar lo que pasó al pueblo de Israel. ¿Ustedes saben por qué el pueblo de Israel duró 40 años dando vueltas? ¿Saben por qué? Porque no se sintonizó con la voz de Dios, no fue capaz de tomar buenas decisiones y no reconoció el proceso por el cual estaba pasando. ¿Sabían ustedes que cuando el pueblo de Israel salió, Dios les dice, mira, yo los voy a desviar, llevando como 2 semanas de viaje, los voy a desviar porque no están preparados para pelear con las naciones que están en ese lugar a donde yo los quiero llevar? Pero una vez ya llevando 2 años, el Señor manda a 10 espías. El Señor manda a 10 espías. O sea, primero 2 semanas, el Señor dice, mira, yo los voy a desviar, no están preparados. 2 años después el Señor dice, ok, ya están preparados, búscate 10 espías, vayan e indaguen sobre la tierra y conquístenla. Pero de esos 10 espías solamente, y lo mencionamos la semana pasada, solamente 2 volvieron con un buen reporte. ¿Es así o no es así? Entonces, por esa misma razón, porque no fueron capaces de creerle a Dios, no estaban sintonizados con Él, y por ende no tomaban buenas decisiones, tuvieron que durar 40 años en ese proceso. Y ahí viene el principio siguiente del cual quiero hablar, es la distracción. ¿Saben ustedes que el principal enemigo del propósito de Dios es la distracción? Cuando tú te distraes, tú te apartas del propósito de Él. El internet, el Facebook, Twitter, todas son herramientas increíbles y pueden ser muy útiles a la hora de predicar el Evangelio. Sin embargo, muchos cristianos están usando como excusa que ellos predican por Twitter o predican por Facebook para decir que lo están haciendo bien, pero no se dan cuenta muchas veces que se distraen. Mientras están poniendo mensajes, pues se quedan en Facebook 3 horas porque salió la foto de Germán o de María, y que María, mejor dicho, está viajando por Canadá y que yo no he ido por allá, y empieza toda esa pelea constante, y por qué ella y no yo. Entonces ahí vienen, si ustedes se dan cuenta, con herramientas excelentes, o sea, podemos incluso apartarnos del propósito de Dios. Yo no sé si ustedes han estado en Las Vegas, alguno aquí, en la ciudad de Las Vegas, pero en Discovery Channel, si ustedes la pueden ver, realmente es una ciudad que tiene muchas luces y realmente una ciudad muy colorida, y todo te lo pintan como que es perfecto. En los casinos siempre hay alguien que grita, gané, o sea, es un show, o sea, todo está preparado, es un sistema totalmente preparado para que nos distraigamos. Entonces, incluso un cristiano, decía el pastor Dante Gebel, que un cristiano que trabaja en Las Vegas tiene que tener mucho cuidado. Y él le decía, mire, si usted me pregunta a mí, yo no estoy de acuerdo con que usted trabaje en Las Vegas. ¿Por qué? Porque todo ese sistema de pecado de alguna manera nos puede distraer. ¿Me hago entender? A menos que uno tenga trabajar en un casino, cosas así, realmente es algo muy complicado. Y ahí hay una historia muy interesante que está en el libro de Nehemías 6. Nehemías fue uno de los líderes más grandes que ha tenido la historia, aunque no es muy conocido. En las clases que hemos dado acá, realmente yo he mencionado todo lo que el tipo había hecho, y el tipo, o sea, cumplió los principios de liderazgo a cabalidad. Por eso tuvo una vida, o sea, perfecta en Dios, ¿me van a entender? O sea, si ustedes ven, es muy poco el desliz que Jeremías comete. Y en esa historia ya Jeremías tenía el corazón
reconstruir Jerusalén. Estaba apesadumbrado, adolorido, porque habían destruido esa ciudad y él sentía pasión por esa ciudad, él sentía pasión por ese sueño que Dios tenía con esa ciudad. Y Nehemías va a decidir reconstruir Jerusalén, pero tuvo mucha oposición. La gente quería distraerlo. ¿Cómo lo distraían? Con temor. El temor puede ser una distracción. Mira, te vamos a matar. Mira, vamos a decirle al rey que tú estás buscando conspirar contra él. Incluso hasta buscaron un profeta. Por eso tienen que tener cuidado, porque muchas veces la Biblia dice que no hay que juzgar al profeta, mas sí a la profecía. No todo lo que nos dicen tenemos que aceptarlo como bueno y válido, tenemos que filtrarlo por la palabra de Dios, porque la profecía más segura, eso lo aprendí yo desde que entré al Evangelio, es la palabra del Señor. Y a veces la misma gente que está dentro de la iglesia, que no está en santidad y en comunión con Dios, que no está entendiendo cuál es su proceso, entonces es usada por el enemigo para distraernos. ¿Sabían ustedes eso? Y decirnos, mira, tú quieres casarte mañana, eso es de Dios. Y resulta que Dios quiere que tú pases un proceso para que entiendas, o sea, lo que es un matrimonio. Yo no entendía que era un matrimonio y tuve que entenderlo. ¿Me hago entender? Entonces a Nehemías consiguen ese profeta, le pagan, digo le pagan porque no recuerdo si está mencionado en la palabra o no, pero lo pueden buscar en Nehemías 6, vuelvo y repito. Sin embargo, dice que Tobías y Sanbalat, que eran enemigos de él y enemigos de Dios por consiguiente, porque no eran del pueblo de Dios ni nada y querían obstaculizar la construcción de la obra, le pagan a este individuo para que él le diga, mira, vamos y escondámonos en la iglesia para que no te pase nada porque mañana te van a matar. Y él dijo, mire, yo no estoy ahorita para eso, tengo mucho trabajo que hacer porque esto hay que completarlo. Él decidió cerrar esa puerta al temor. Job de pronto pues la abrió y gracias a Dios, Dios tornó toda esa situación mala en algo totalmente bueno. Sin embargo, en el caso de Nehemías, o sea, no fue de la misma manera, gracias a Dios. O sea, Nehemías entendió, de pronto ya había leído el libro de Job, no sé, o sea, ya había entendido que él no podía pasar por esa situación tal como le pasó a Job. Y él dijo, nada ni nadie me va a distraer. Esta obra, las palabras que usó más o menos fue, esta obra es larga y tengo que concluirla, no tengo tiempo para nada más. Y por último, quiero hablar de la actitud. Dentro de la actitud quiero mencionar una palabra que no sé si ustedes han escuchado, es la palabra autosabotaje. ¿Alguien sabe qué es sabotaje? Bueno, autosabotaje es sabotearse uno mismo. ¿Por qué no se escucha? Porque realmente uno entiende que es el otro el que me sabotea. Es el otro el que me hace punta, me pone el pie para que yo me caiga. Pero realmente nosotros somos los que más nos saboteamos. Mucha gente dice, no, que el diablo no me dejó, que el diablo me miró mal, que el diablo me hizo, pero realmente dice la palabra que el diablo no nos puede tocar, ni puede acercarse a nosotros, a menos que nosotros abramos una puerta para que él entre y haga lo que quiera con nuestras vidas. Y muchas veces esas puertas las abrimos porque nos saboteamos a nosotros mismos. Sabemos que tenemos que leer la palabra, pero es que la película está más interesante. ¿Es así o no es así? Sí, es. Por eso es una palabra que yo quiero que, de hecho la escuché en un texto judío y quiero que ustedes la tengan en cuenta. O sea, no podemos distraernos del propósito, no podemos sabotearnos a nosotros mismos. Tenemos que tener una actitud diferente durante el proceso. Yo estoy viviendo un proceso. No es económico ni familiar, pero sí es de otro tipo. Cada uno tiene sus propias concupiscencias y cosas que tal vez a algunos de ustedes no les preocupen en lo más mínimo, a mí me preocupan demasiado y me desgastan, me estresan, me hacen estar todo el tiempo pensando en eso, orando por eso, y muchas veces me alejan incluso de la comunión con Dios. Entonces la actitud es muy importante. Lo que sí, gracias a Dios, nunca he hecho es maldecir o decir algo malo de Dios durante un proceso, porque yo entiendo, y eso se me grabó aquí, quiero que se les grabe a ustedes, que todo lo que le ocurre a aquellos que han decidido buscar de Dios es para bien. No hay nada que Dios permita en nuestras vidas para destrucción.
a menos que nosotros mismos no lo busquemos. Si ya yo decido meterme en drogas o decidir salir a atracar, pues ya yo estoy tentando a Dios, ¿me explico? Pero mientras yo esté tratando de hacer la voluntad de Dios, y digo tratando porque muchas veces se complica, Dios siempre va a permitir que pasen cosas, aunque nosotros mismos no las busquemos, pero nos va a sacar bien librados. Como le pasó a Job, vuelvo a mencionar, siempre no, es imposible hablar de procesos sin hablar de Job. Job, por mucho tiempo, o sea, duró humillado, sin nada, hasta la mujer que tenía no lo apoyó. Sin embargo, Dios dice la palabra que como él nunca maldijo, o sea, Dios lo bendijo 2 veces más y le dio muchas veces más todo lo que él ya tenía. Dentro de la actitud, o sea, no puedo tampoco dejar de hablar de la pastora Mireya, no sé cuántos la conocen acá, la pastora de la iglesia donde yo asisto, la madre espiritual mía, o de Giovanni mía, y no sé, tal vez de otra persona acá. Y yo me sorprendo porque cada vez que ella me llama, ella está ahorita en Estados Unidos, esta semana me llamó, ella dice, mira, vamos a hacer algo, y siempre está como activa, vamos a hacer algo, tenemos que completar la obra de Dios, ahora es que esto comienza, y siempre está como animada, como, vamos muchachos, ustedes pueden, o sea, tiene una señora que tiene 76 años. Pero no fue el único caso. Caleb dice la palabra en Josué 14, 6 al 14, que teniendo 80 años, es decir, habiendo vivido 2 generaciones, la generación donde todos se perdieron, la generación donde todos estaban en victoria, el tipo todavía tenía fuerzas y le dijo, Señor, yo quiero que me des ese monte, porque yo tengo 80 años y si tú estás conmigo, yo lo voy a conquistar. Amén, así es. Entonces es increíble esa actitud que nosotros pongamos durante el proceso. Eso realmente va a cambiar las cosas. Ustedes se sorprenderían de ver la cantidad de gente que por falta de fe anda maldiciendo a Dios, incluso sin darse cuenta, atribuyéndole a Dios cosas que no son. Como no, Dios me dio este